a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Rivera y como todos los lunes estaré con ustedes dándole a ustedes cápsulas de mercado en todo lo que tiene que ver materias primas como el oro, petróleo, gas natural y que nos han pedido tanto como la plata. Recordemos que la idea de estas cápsulas de mercado es que ustedes puedan conocer, entender desde el ámbito macroeconómico las tensiones geopolíticas y también un calendario macroeconómico para que puedan ver cuáles son los datos que podrían beneficiar o afectar a la cotización de cada instrumento y también por último pasar directamente al gráfico, a un chart para que ustedes puedan conocer tendencias, soportes y resistencias para tanto gestionar sus inversiones como controlar el riesgo. Como saben, siempre me gusta traer una pregunta para la semana y esta pregunta va vinculada al protagonista que considero que puede ser importante, que es el crudo. El crudo sigue estando bajo la lupa de los bancos centrales y lo vamos a ir revisando poco a poco, ya que recordemos que los bancos centrales están en una lucha interminable de poder doblegar la curva de inflación, pero por otro lado estamos viendo que el crudo empieza a subir su cotización y que esto afecta mucho tanto a la demanda de crudo como directamente también al consumo de cada de los bienes y servicios o de los productos que hacen el consumidor final encarecer cada día más. Vamos a estar viendo un poco también de lo que sucedió, un resumen de lo que ocurrió la semana pasada, principalmente en Estados Unidos. Vemos que lo más destacado en Estados Unidos de la semana pasada fue la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en mantener los tipos sin cambios, 5.25 y 5.50. También tuvimos el gráfico de punto por parte de la FOMC, por parte de los miembros de la FOMC, que es directamente conocido como el dot plot, donde nos permite conocer un poco cuál es la perspectiva para las próximas reuniones y lo que nos dio a entender es que hay 3 bajadas de tipos para este año. No más de ahí, el mercado se esperaba 3 bajadas de tipos, no tuvimos mucho movimiento por parte del mercado y también otro importante es que los datos macroeconómicos en Estados Unidos siguen mostrando mucha fortaleza para la economía estadounidense. Para esta semana que tenemos, atentos, 2 datos importantes. El primero, el PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos y por segundo, el PSE, que directamente es uno de los datos favoritos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué es el PCE? El PCE, en pocas palabras, es el índice del precio del consumo personal, en el cual mide un poco los cambios tanto de los bienes y servicios, pero excluye todo lo que tiene que ser alimentos y energía. Por eso es uno de los datos favoritos también, aparte de la inflación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En la zona euro, ¿qué tenemos? En la zona euro empieza a cocinarse o crece un poco la probabilidad de un posible recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Veíamos que durante la semana el señor Joachim Nagel, que es el gobernador del Banco Central alemán, afirmaba entre sus ponencias que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a bajar los tipos muy probablemente antes de iniciar el verano, junio, y lo que veíamos era que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a bajar los tipos de interés incluso si la Reserva Federal de Estados Unidos no lo hacía. En Gran Bretaña, ¿qué tenemos? Reino Unido. Vemos que en el Reino Unido la tasa de inflación del Reino Unido cayó 3.4%, que esta fue el interanual para febrero del 2024, que fue menos del 4% que se había registrado tanto en enero como en diciembre. Por otro lado, también la tasa de inflación anual salió en 4.5% y que el Banco Central de Inglaterra mantuvo los tipos de interés sin ningún tipo de problema, sin cambio, en 5.25 para su reunión de marzo. Vamos a revisar un poco el calendario macroeconómico que nos espera para esta semana. Para hoy lunes, permisos de construcción de Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas y también vamos a tener para el día martes, ya empieza a ponerse un poco el día martes, empiezan a salir ciertos datos macroeconómicos que nos puedan ayudar a entender ¿qué va a suceder principalmente con el petróleo? Vamos a tener los stocks semanales de crudo por parte de la API, que están sucediendo por parte de los stocks semanales. Y para el día miércoles, importante, inventario de crudo. Recordemos que es una semana que muchos operadores van a estar de vacaciones, que realmente el volumen de operación va a disminuir, pero con todo eso tenemos datos macroeconómicos importantes. Para el día jueves, para mí es uno de los días más importantes para esta semana. Como les decía, tenemos PIB del interanual y del cuarto trimestre de Gran Bretaña y también tenemos PIB de Estados Unidos trimestral y del cuarto trimestre.
Para el día viernes, muy atento que para el día viernes tenemos el dato, aunque es feriado en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, Australia, Canadá y en Gran Bretaña, tenemos el PCE, como les decía, índice de precio del consumo personal. Sabemos que este dato, el mercado va a estar cerrado, pero que cuando abra el día lunes vamos a tener cierta volatilidad. Así que muy atento con este dato de índice del precio del PSE. Muy atento también para estar revisando un poco lo que es la perspectiva para la semana. Vamos a estar revisando lo que es en este caso el oro, en el cual se redujo mucho las ganancias del oro la semana pasada, ya que las medidas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos fortalecieron al dólar estadounidense. No se esperaban recortes de tipos, pero lo que sorprendió fue principalmente el recorte de tipos que hubo en el Banco Nacional de Suiza, que fue el día jueves. Esto sorprendió mucho y fue una postura moderada también por el lado del Banco Central de Inglaterra, en el cual esto hizo que se reforzara mucho el dólar y limitó mucho a lo que era el impulso alcista que traía el oro. Recordemos que había tocado máximos históricos la semana pasada el oro. Por otro lado, vemos que el oro también sigue estando respaldado por la compra de los bancos centrales. Las tensiones geopolíticas están haciendo que el oro mantenga ese canal alcista y también mucho de las preocupaciones con respecto a la desaceleración, económica a nivel mundial. Para los precios del crudo que tenemos, los precios del crudo terminaron la semana pasada casi sin cambios, muy flat. Las actuales tensiones geopolíticas que se están viviendo tanto en el Medio Oriente, los ataques que están sucediendo entre Ucrania y a las refinerías de Rusia han planteado ciertas preocupaciones con respecto al suministro del crudo, lo que han respaldado un poco las alzas de los precios. Vamos a revisar entonces ahora, pasamos ya directamente a los gráficos. ¿Qué nos están diciendo los gráficos? Les recomiendo que si les gusta y esta información les parece para ustedes vital, todas las semanas tenemos información de mercado. Les recomiendo que se suscriban, que activen la campanita para estar a la vanguardia y también puedan tener información tanto análisis macroeconómico, Forex, Bitcoin. Directamente en el gráfico, ¿qué estamos viendo? Bueno, entramos ya directamente a ver un poco el oro. Esto es en velas diarias. Recordemos que el oro venía con un canal de máximos y mínimos decrecientes, una fuerte ruptura, marcar nuevos máximos históricos para el oro. Y lo que estamos viendo ahora es una zona de pivote que venía por un pequeño canal, rompe con mucha fuerza hasta los 2211 y de ahí empieza a retroceder. Tenemos una zona de pivote, y lo abro para que lo podamos ver, una zona de pivote importante en los 2164 y ahora vamos a escudriñar en velas de 4 horas qué está sucediendo. Un soporte importante, 2164, 2165. Si me rompe estos niveles podríamos estar esperando que vuelva a entrar a este canal. De momento recordemos que se mantiene la expectativa por los bancos centrales de resguardarse en oro y vemos que se mantiene la subida hasta estos niveles. Aquí tenemos un nivel de resistencia importante que son los 2187, 2190 y en caso de que me rompa estos niveles podríamos estar esperando nuevamente subida hasta los 2210, 2211. Para el crudo, para mí es el protagonista de esta semana. Veamos que el crudo empezaba a entrar en estos niveles de rango de lateralización con una clara subida, pero empezaba a consolidarse. Ahora rompe estos niveles, busca justamente estos máximos y mínimos crecientes, toca los niveles que veíamos acá, que habíamos comentado la semana pasada, de casi los $83 por barril. De ahí retrocede, tenemos un claro pullback y voy a tratar de limpiar un poco este gráfico para que ustedes lo puedan ver conmigo. Tenemos una clara ruptura, un claro pullback a esto lo que llamábamos resistencia, que no había logrado romper, ahora se vuelve en soporte, un claro pullback a estos niveles y ahora la pregunta es, ¿a dónde va a buscar el crudo? Desde mi punto de vista, yo creo que el crudo va a volver a buscar estos niveles para mantener estos máximos crecientes y volver a buscar estos niveles de resistencia. Desde mi punto de vista, creo que puede estar buscando los $84 por barril. De momento también hay una zona de un suelo importante, que es la media móvil de 100 periodos en velas de 4 horas, que ha generado este soporte, tanto este soporte de compras importante del mercado, que ha buscado que el petróleo siga siendo optimista a la alza. ¿Qué pasa con el petróleo de Brent? Vemos el petróleo de Brent, un canal exactamente alcista. Vemos que el RSI empieza a buscar ya niveles de estos niveles que podríamos estar esperando acá, niveles de 70. Todavía le queda mucho por subir y que vemos que el crudo
sigue siendo optimista para seguir subiendo, ya ha tocado los niveles de los 86.50 dólares por barril. Si me logra romper estos niveles con una confirmación, podríamos estar buscando nuevamente los niveles de máximos que veíamos aquí de los 87 dólares por barril. Desde mi punto de vista, repito, creo que el petróleo, ante las tensiones geopolíticas, podríamos estar esperando que siga subiendo. Recordemos que hay muchas tensiones con los rebeldes hutí, no va a haber un cese al fuego. Por otro lado, estamos viendo tensiones geopolíticas en todo lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto está generando cierta fortaleza a la cotización. ¿Qué vemos con la plata? Aquí muchas personas me habían preguntado con respecto a la plata que veíamos. Atento con la plata porque en velas diarias estamos viendo unos niveles de resistencia claros que no logra romper, que justamente se sitúan en los 26.000 y vemos que en los mínimos han sido crecientes. Mínimos crecientes, máximos estables en estos niveles. Lo que estamos viendo es que la plata está formando una especie de cuña que podríamos estar viendo ahora hacia dónde va. Tenemos que esperar esta cuña, tenemos que esperar una ruptura hacia dónde podría ir, pero de momento sabemos que la cotización se mantiene bastante estable dentro de estos rangos. Vámonos a velas de 4 horas a ver qué ocurre. En velas de 4 horas vamos a agrandar un poco más el gráfico, lo voy a acercar para que ustedes puedan ver. En velas de 4 horas, de momento, tenemos un nivel de soporte importante que son los 24.400. Aquí está tocando estos niveles y de ahí ha mantenido la cotización de la plata muy flat, muy plana. Desde mi punto de vista, mientras no me rompe estos niveles de pivote, no entraría a la baja. Creo que al contrario, hay más fuerza optimista por estos máximos y mínimos crecientes y que podría estar buscando por lo menos una resistencia a estos niveles que vemos acá, que son los 25.350. Por otro lado, el gas natural. Seguimos viendo el gas natural, un canal bajista. Si se recuerdan, la semana pasada habíamos hablado que estábamos en los mínimos de los 1.55, que podríamos tener un pullback justamente a estos máximos decrecientes. Ha tocado estos niveles de pullback, creo que aquí podríamos ya estar esperando una caída nuevamente a estos mínimos. Me gusta mucho esta estructura que está formando el gas natural, máximos y mínimos decrecientes con un claro pullback, mientras no me rompa estos niveles de resistencia de mínimos decrecientes no entraría a la alza. La tendencia sigue siendo bajista. Tendríamos que esperar ahora que esto pueda buscar, como digo, a estos niveles, o en caso contrario, si me rompe esta resistencia, que me pueda buscar estos objetivos de los 2.30, 2.32. Pues espero que esta información les haya servido. Les recuerdo que nosotros como Exnes, como broker regulado, no damos ningún tipo de recomendación. Esto es un panorama para que ustedes puedan controlar el riesgo, puedan controlar su inversión y aquí las cuentas son gestionadas por ustedes mismos. Espero que les pueda ayudar esta información. Si les gusta este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre a la vanguardia. Les deseo una buena jornada de trading, les deseo un feliz fin de semana, buena semana para todos, que tengan bonito día. Hasta luego.